Vamos a ver la fisiopatología de la aterosclerosis y las enfermedades coronarias. Los síndromes coronarios representan una consulta muy frecuente en las urgencias médicas, correspondiendo a un 5 a un 8% de los motivos de consulta. Para ir comprendiendo la fisiopatología de la aterosclerosis, debemos ver cómo es la luz normal de un vaso coronario. Vemos aquí la luz, la íntima, la media y la adventicia, y recubierta por dentro por el endotelio, que sabemos, como fuimos viendo en fisiología, los efectos y las funciones vasodilatadoras, vasoconstrictoras y antiagregantes plaquetarios que tiene el endotelio. Y que a medida que el hombre va envejeciendo, las funciones vasodilatadoras van perdiendo a partir de la cuarta década de la vida, principalmente por la acción del óxido nítrico. Podemos ver en esta representación lo que corresponde a la íntima, a la media y la adventicia, que en este caso no lo estamos viendo. Y lo que vemos aquí son las células endoteliales, cuya función, como sabemos, son muy importantes. También vamos a ver cómo factores van jugando para que este endotelio vaya perdiendo la funcionalidad, al llegar a denominarse disfunción endotelial. Esta disfunción del endotelio, de la normalidad que tiene el endotelio hacia un estado, digamos, patológico, está influenciado por factores que conocemos como factores de riesgo cardiovasculares. Factores de riesgo que son los modificables y los factores de riesgo no modificables. Lo que podemos modificar o controlar son la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipemia, el tabaquismo, la obesidad, el uso de sustancias, entre otros. Y los factores que no podemos modificar son esa carga genética que cada uno tenemos, la edad y el sexo. Todos estos factores que influyen sobre las enfermedades coronarias, con el tiempo van a representar algunas manifestaciones, como la angina estable, que vamos a ver más adelante, las enfermedades vasculares periféricas, los aneurismas, enfermedades vasculares cerebrales y por supuesto también un motivo frecuente de consultas como complicación de este estado, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, que también vamos a ver en los siguientes prácticos. Esto también, algo muy importante, como factores como la hipertensión arterial y la obesidad, a través de diferentes vías, van a producir una disfunción endotelial. Fíjense ustedes como la hiperglucemia, los ácidos grasos, cómo van a llevar a formar el estrés, van a llevar a producirse un estrés oxidativo, inactivación del óxido nítrico, y al inactivar el óxido nítrico, algo muy importante que debemos saber es que va a llevar a la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial lo que va a disminuir es el poder de vasodilatación, el aumento de la agregación de la plaqueta, el aumento de agregación de adhesión de los leucocitos, el aumento de la proliferación de los músculos lisos, que lo vamos a ir viendo a nivel del endotelio como va a ir produciendo la obstrucción del flujo coronario. También mecanismos como este estrés oxidativo también va a aumentar las interleuquinas 6, factor necrosis tumoral, las leptinas, las resistinas. Todo esto que van a perpetuar al aumento del fibrinógeno. También es importante cómo estos factores van a llevar a expresiones como la resistina, a las expresiones del ICAN y BICAN que vimos de la agregación a nivel endotelial, que era lo que fijaba a los elementos que tenían que introducirse dentro de la íntima por debajo del endotelio. Eso hemos visto en la inflamación, que también va a llevar a la disfunción endotelial junto con la liberación además de radicales libres, que por supuesto nos va a llevar a la disminución del óxido nítrico. Todos estos factores también nos va a llevar a la producción de angiotensinógeno y la angiotensina 2, que por supuesto nos va a aumentar la aldosterona,
y a nivel, sabiendo la función de la aldosterona a nivel de los túbulos renales, va a aumentar la reabsorción de agua y la reabsorción de sodio. Y por supuesto también va a perpetuar la hipertensión arterial a través del gatillo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos son algunos mecanismos que me gustaría que lo vean y entiendan y analicen cómo la hipertensión y la obesidad puede también desencadenar la disfunción endotelial. Esto para ir repasando los factores que podemos modificar y no modificar, y también dar una importancia a lo que son los hábitos. Por ejemplo, el hábito tabáquico, el sedentarismo, el tipo de dieta de una persona, la ingesta de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de cocaína, el consumo de estimulantes como la anfetamina, puede también llevar, a través de estos mecanismos, a llevar a la disfunción endotelial. Vamos a viendo en este primer tramo, en esta figura, vamos a ver en la luz del endotelio normal y cómo sobre esta base que explicamos que es la disfunción endotelial, cómo aumenta esta permeabilidad del endotelio. ¿Permeabilidad hacia quién? Hacia las LDL, que a nivel sanguíneo no están oxidados en la sangre, pero una vez que ingresan por debajo del endotelio en la íntima, esto se va a ir oxidando. Se va a producir esterificación de estos LDL y la liberación de las citoquinas que son tóxicas. Esta disfunción endotelial con la liberación de las citoquinas va a hacer además que se liberen estos elementos a nivel sanguíneo y van a hacer que sean atraídos hacia el endotelio los linfocitos, los monocitos, y el aumento de la expresión a nivel del endotelio de receptores. Es como si tuviéramos más cantidad de receptores, entonces es más sensible y hace que se vayan contactando más con los linfocitos y los monocitos para que se vayan adentrando aún más por debajo de las células endoteliales. También estos componentes, los monocitos, los linfocitos que estaban en la sangre, una vez que ingresan en la íntima, se van a convertir en macrófagos que se van a cumplir la función de querer barrer todo esta LDL que están rodeándolos y van a formar lo que se conoce como las células espumosas. Estas células espumosas, la vía que va a seguir la misma, va a ser que vayan muriendo por apoptosis. Y a medida que mueren por apoptosis, se liberan los medios que estuvo dentro de estos componentes de estas células, digamos gigantes, estas células espumosas que libera estos ácidos grasos, cristales de colesterol, detritos celulares, componentes inflamatorios, que van a ir formando lo que se conoce como las estrías grasas. Continuando con la misma, estas estrías grasas también, una vez que se fueron formando por esta destrucción, esta explosión, digamos, de una forma de decir de estas células espumosas con la liberación de su contenido en la íntima, también va a favorecer que estas células que vemos, las cantidades de células que son las células musculares, puedan migrar hacia el endotelio. Y ven ustedes que van a ver esta característica como una lomada, digamos, con un aumento de esta estructura, como que va siendo empujada hacia la luz del vaso, y vamos a ver estos componentes que van a ser parte del inicio de la placa de ateroma. Estas migraciones de células, la liberación del colágeno va a hacer que se produzca la cápsula de este núcleo de la placa con alto contenido de fibras colágena y en la parte media un núcleo lipídico pequeño, lo que va a caracterizar a tener dos tipos de placa. La placa estable, cuya característica va a ser una cápsula fibrosa bastante importante, una cápsula fibrosa grande y un núcleo lipídico pequeño. Eso caracteriza a una placa estable.
Y lo que caracteriza a una placa inestable va a ser por la liberación de metaloproteinasas y otras enzimas van a ir degradando a este colágeno y hacerlo más fino, a expensa de este núcleo lipídico que va a ir creciendo. Y esto lo que va a favorecer a los síndromes coronarios agudos, que va a llevar a producir la angina inestable, el infarto, ya que estos componentes, por fuerzas que se encuentran dentro de la placa y por la fuerza externa de este flujo que va encontrando una obstrucción por crecimiento de esta placa hacia la luz disminuyendo su radio, lo que va a hacer que el flujo dentro de esta arteria va a dejar de ser un flujo que conocemos nosotros hasta ahora, que era un flujo laminar, hasta tornarse un flujo turbulento con fuerza que va a ser de cizallamiento, se llama así, fuerza de cizallamiento sobre esta placa, que en algún momento la va a ir como rozando, la va a ir lesionando, que en algún momento esta placa puede sufrir un proceso de fisura y un proceso de rotura de la misma, exponiendo todos los elementos que más adelante vamos a ver y van a originar a los síndromes coronarios agudos, la angina inestable, el infarto de miocardio. Esto, como vamos a ver, un repaso completo de la disfunción endotelial por aumento de la permeabilidad de esta LDL, la formación de citoquinas, el llamado más a la zona del linfocito, monocito, el aumento de la expresión del endotelio, hace que estas células que tranquilamente viajaban por la sangre, las LDL que no estaban oxidadas, dentro de la íntima se oxida, se esterifica, ingresan los monocitos, se transforman en macrófagos. Estos macrófagos fagocitan, intentan fagocitar, intentan limpiar, cumplir su función dentro de esta estructura para tratar de ir barriendo a estos LDL. Van a formar las células espumosas, unas células grandes con cantidades de LDL, cantidades de células en su interior, cantidades de mediadores, que esto en algún momento se van a morir por apoptosis y van a liberar este contenido de la misma. Por supuesto, cristales, ácidos cristales de colesterol, detritos celulares, etcétera, etcétera, la que con el tiempo va a hacer que active por un mecanismo la producción y la migración de estas células musculares hacia esta estructura por debajo del endotelio, haciendo que se disminuya la luz. En esta estructura vemos que es una estructura normal donde está el flujo sanguíneo y aquí va a ir encontrando la obstrucción del flujo, va aumentando disminuyendo, digamos, la luz de la misma con aumento de la fuerza de cizallamiento sobre esta estructura, y van a ir formando las placas de ateroma que habíamos explicado, tanto para las placas estables, que tienen una cápsula fibrosa gruesa con un núcleo lipídico chico, y las placas inestables, que la característica de la misma tiene una capa de colágeno, una capa fibrosa muy pero muy fina y un núcleo lipídico grande, que hace que sea más susceptible al accidente de placa, originando las dos entidades como son la angina inestable y el infarto de miocardio. Siguiendo y graficando la explicación que fuimos dando, van a ir viendo cómo a medida de las diferentes décadas de la vida se van a ir formando estas placas, estas obstrucciones al flujo a nivel coronario. A partir, van a ver que de la cuarta década ya está teniendo obstrucciones importantes de la luz, y algo muy importante que tenemos que entender acá, que para que una obstrucción en la luz coronaria sea significativa, tiene que estar obstruyendo más del 70%. Esto es muy importante a tener en cuenta, ya que tenemos mecanismos reguladores del flujo sanguíneo coronario. Sabemos que tiene un alto consumo de oxígeno. Fíjense que el consumo de oxígeno coronario está alrededor del 50 y 100 microgramos por gramos por minuto. Alto poder metabólico de estas células, de los miocitos, de las células cardíacas.
con una tasa de extracción de oxígeno muy alta, entre la más alta del organismo. Y está alrededor esta tasa de extracción del 70 a 80%. Digamos, tiene extracciones fijas, por el cual el mecanismo de regulación tiene que ser muy, pero muy fina. Pero si nosotros vemos y hacemos una medición en el extremo venoso del oxígeno que sale de ese trabajo metabólico que tiene este oxígeno en la célula, van a ver que es muy baja, es de 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que tiene alto, pero alto consumo de oxígeno. Y este flujo sanguíneo coronario, podemos aplicar esta fórmula, que la presión de perfusión es directamente proporcional al flujo sanguíneo coronario, pero inversamente proporcional a lo que corresponde a la resistencia. Esto también es importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo aumento el flujo coronario, ¿qué va a pasar a nivel de la luz? Va a haber una vasoconstricción. Pero ¿qué pasa ante una situación de una quemadura, una deshidratación extrema, una pérdida sanguínea de sangre, un accidente u otra circunstancia? Va a ser que para mantener este flujo coronario se va a producir una vasodilatación. Es proporcional. Entonces, si aumenta el flujo coronario, tenemos una vasoconstricción. Si disminuye el flujo coronario, tenemos una vasodilatación, un mecanismo para mantener constante al flujo coronario. Esto también para demostrar que el flujo coronario se lleva a cabo en diástole, en el ventrículo izquierdo, pero en el ventrículo derecho se nutre en sístole y en diástole. Por eso, muy importante, una premisa que debemos conocer, es que siempre ante eventos coronarios, la importancia de usar los beta bloqueantes. Es para esto, para mantener una diástole y para nutrir a las arterias coronarias y al músculo coronario. También podemos mirar un poco la prevalencia de las enfermedades coronarias durante la vida y vamos a ver esta proporción y esta comparación entre mujeres y hombres, que por supuesto dentro de las primeras 40-50 años de vida la mujer tiene menos prevalencia de enfermedades coronarias, menos tasas de infarto, ya que están protegidas por las hormonas, por los estrógenos. Pero a medida que entra en cuadro menopáusico, igual al hombre e inclusive puede superar al hombre en las causas de enfermedades coronarias. En la clase siguiente vamos a tocar este tema, vamos a ver la cascada metabólica y hablar de enfermedades coronarias.